Un millonario llega a un restaurante de lujo y comienza a burlarse de una mesera porque cree que no sabe inglés. Lo que no esperaba era que ella le respondiera perfectamente en 7 idiomas diferentes, dejándolo completamente humillado frente a todos los clientes. Pero antes de contarte esta asombrosa historia, dime en los comentarios de qué país nos estás viendo. Y si quieres conocer cómo terminó esta situación tan impactante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas puedan ver esta lección de vida tan importante. Ahora sí te cuento todos los detalles de lo que pasó. La llovizna golpeaba suavemente los ventanales del restaurante Mirador del Valle, mientras Leonardo Vargas ajustaba su corbata de seda italiana por tercera vez en 5 minutos. Sus dedos adornados con un reloj Audemars Piguet que costaba más que un departamento, temblaban ligeramente por la ansiedad que se negaba a reconocer. A los 42 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por 3 continentes, pero esa noche particular podría determinar si lograba expandirse al mercado asiático. Los socios japoneses llegarían en cualquier momento acompañados de su traductor alemán y el representante italiano de la firma de inversiones. Leonardo había elegido cuidadosamente aquel restaurante 5 estrellas en Santiago de Chile, no solo por su reputación gastronómica, sino porque proyectaba exactamente la imagen de éxito y sofisticación que necesitaba transmitir. «Señor Vargas», murmuró su asistente personal Laura, acercándose discretamente a su mesa. «Los señores Tanaka y Schmidt acaban de llegar. Están estacionando». Leonardo asintió con esa sonrisa fría que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones despiadadas. Se puso de pie, alisó su traje de $2,000 y echó un vistazo al comedor. El ambiente era perfecto, luces tenues, música de piano en vivo y una clientela que susurraba en múltiples idiomas mientras degustaba platos que costaban el salario mensual de muchas personas. Sus ojos se posaron momentáneamente en una joven que servía agua en una mesa cercana. Llevaba el uniforme estándar del restaurante, pero algo en su postura le resultó inadecuado. No tenía la elegancia refinada que esperaba del personal de un establecimiento de ese calibre. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta simple, sin pretensiones, y cuando se inclinó para servir, Leonardo notó que sus zapatos, aunque limpios, mostraban signos de uso. «Esperemos que el servicio esté a la altura esta noche», murmuró a Laura con un dejo de desdén en la voz. «No necesito que ninguna novata arruine esta reunión». La puerta principal se abrió con un susurro elegante y Leonardo vio entrar a sus invitados. Kenji Tanaka caminaba con la precisión de un relojero suizo, seguido por Friedrich Schmidt, cuya presencia imponente llenaba cualquier espacio que ocupara. Detrás de ellos, Giovanni Rossi completaba el trío con esa confianza mediterránea que había hecho famosos a los italianos en el mundo de los negocios internacionales. Leonardo se dirigió hacia ellos con pasos medidos, extendiendo la mano con la confianza de quien nunca había conocido la derrota. «Caballeros, bienvenidos a Santiago de Chile», dijo en un inglés impecable, aunque con un acento que delataba su origen chileno. «Espero que el vuelo haya sido cómodo». Los saludos se intercambiaron con la formalidad que requería una negociación de $300 millones. Mientras se dirigían a la mesa reservada, Leonardo notó que la misma joven de antes se acercaba con una bandeja de copas de agua. Isabela Rojas había trabajado en Mirador del Valle durante apenas 3 semanas. Un empleo temporal que había aceptado mientras esperaba la confirmación de su puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Con 26 años, poseía una mente privilegiada que había navegado por las complejidades de 7 idiomas con la misma facilidad con que otros leían el periódico matutino. Sin embargo, esa noche,
Vestida con el uniforme simple del restaurante, parecía invisible para la mayoría de los comensales. Se acercó a la mesa de Leonardo con la profesionalidad que caracterizaba todo su trabajo, sin importar cuán temporal fuera. Había observado la llegada de los ejecutivos y reconocido inmediatamente el japonés que hablaban entre sí, las palabras alemanas que se filtraban en su conversación y las expresiones italianas que Giovanni utilizaba para enfatizar sus puntos. «Buenas noches, señores», dijo, en portugués, colocando cuidadosamente las copas de agua. «Mi nombre es Isabela y estaré atendiéndolos esta noche». Leonardo la miró con una expresión que bordeaba la irritación. El momento que había estado preparando durante semanas no podía ser arruinado por la torpeza de una camarera novata. «¿Habla inglés?», preguntó bruscamente, sin molestarse en disimular su tono condescendiente. Isabela parpadeó, sorprendida por la agresividad de la pregunta. «Sí, señor, por supuesto». «Bien, entonces, mantén las interrupciones al mínimo y asegúrate de que nuestras copas nunca estén vacías. Tenemos asuntos importantes que discutir». Los invitados de Leonardo intercambiaron miradas apenas perceptibles. Tanaka frunció ligeramente el ceño, mientras que Schmidt ajustó su postura de manera casi imperceptible. Giovanni, por su parte, observó a Isabela con una curiosidad que no pasó desapercibida. «Desde luego, señor», respondió Isabela con calma, aunque sus mejillas se habían coloreado ligeramente. «¿Desean revisar la carta de vinos o prefieren que les recomiende algo específico para acompañar el menú degustación?» Leonardo soltó una risa seca que sonó más como un ladrido. «No creo que tengas la experiencia necesaria para recomendar vinos a personas como nosotros. Simplemente tráenos la carta y déjanos decidir». El silencio que siguió fue tenso y cargado de significado. Tanaka murmuró algo en japonés a sus compañeros y Leonardo captó la palabra educación en medio de la frase, aunque no comprendió el contexto completo. Isabela asintió sin perder la compostura, aunque Leonardo pudo notar un destello en sus ojos que no supo interpretar. «Por supuesto, regreso enseguida con la carta de vinos». Mientras se alejaba, Leonardo se volvió hacia sus invitados, con esa sonrisa confiada que había perfeccionado a lo largo de los años. «Disculpen el inconveniente, caballeros. Es difícil encontrar personal capacitado últimamente. Esta gente simplemente no tiene la educación necesaria para trabajar en establecimientos de este nivel». Fue entonces cuando Tanaka lo miró directamente a los ojos y en un inglés perfecto dijo algo que cambiaría el curso de toda la noche. «Señor Vargas, en mi experiencia, la verdadera educación se revela no en lo que sabemos, sino en cómo tratamos a quienes creemos que saben menos». Leonardo sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La frase de Tanaka resonó en el aire como una campana de advertencia, pero su orgullo, esa coraza que había construido cuidadosamente a lo largo de décadas, no le permitió procesarla completamente. En lugar de reflexionar, optó por lo que mejor sabía hacer: contraatacar con más arrogancia. «Por supuesto, señor Tanaka», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero también creo que debemos ser realistas sobre las capacidades de cada persona. No todos pueden aspirar». Schmidt intercambió una mirada significativa con Giovanni Rossi. En sus años de experiencia en negocios internacionales, habían aprendido a leer entre líneas y lo que estaban viendo no les gustaba nada. Isabela regresó con la carta de vinos, moviéndose con una gracia natural que contrastaba con la tensión que se había instalado en la mesa. Colocó el elegante menú de cuero ante Leonardo y dio un paso atrás, esperando instrucciones. «Déjalo aquí, retírate», dijo Leonardo sin siquiera mirarla. «Volveremos a llamarte cuando necesitemos algo». Pero Tanaka levantó la mano suavemente. «Disculpe». Señorita», dijo dirigiéndose a Isabela, «¿podría recomendarnos algo para acompañar pescado? Tengo entendido que este restaurante es famoso por sus preparaciones marinas».
Isabella se iluminó visiblemente ante la oportunidad de demostrar su conocimiento. Ciertamente, señor, para pescados blancos como el lenguado o el rodaballo, recomendaría nuestro Sauvignon Blanc costero de 2020, que tiene una mineralidad excepcional que complementa la delicadeza del pescado sin opacarlo. Si prefieren algo más robusto para acompañar salmón o atún, nuestro Chardonnay del Valle Central de 2018 ofrece notas de mantequilla y roble que... Suficiente, la interrumpió Leonardo bruscamente. Solo tráenos el vino más caro que tengan. No necesitamos lecciones de una... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa frente a sus invitados internacionales. Pero el daño ya estaba hecho. La frase incompleta quedó suspendida en el aire como una acusación no pronunciada. El rostro de Tanaka se endureció de manera casi imperceptible. Giovanni se inclinó hacia adelante, claramente molesto, mientras que Friedrich simplemente observaba con esa mirada fría y calculadora que había hecho temblar a Keos de Global 500. «Señor Vargas», dijo Giovanni con voz controlada pero firme, «creo que la señorita estaba ofreciendo exactamente el tipo de conocimiento especializado que uno esperaría en un restaurante de esta categoría». Isabella, que había permanecido serena durante todo el intercambio, sintió algo cambiar en su interior. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios, pero había algo particularmente cruel en la forma en que Leonardo la trataba, especialmente delante de invitados que claramente se sentían incómodos con su comportamiento. «¿Sabe qué, señor?», dijo Isabella con una voz que mantenía la cortesía profesional, pero había adquirido un filo que Leonardo no esperaba. «Creo que entiendo perfectamente lo que está buscando. Le traeré una botella de Almaviva 2017 que cuesta aproximadamente $800. No necesariamente porque sea la mejor opción para su cena, sino porque parece ser el único criterio que considera relevante». Leonardo se quedó boquiabierto ante la respuesta directa de Isabella. Nunca había esperado que una simple camarera le respondiera con tanta inteligencia y menos aún que lo hiciera con una precisión que lo dejaba sin argumentos válidos. «¿Cómo te atreves a...?» comenzó a decir, pero Tanaka lo interrumpió. «Creo que es una excelente recomendación», dijo el ejecutivo japonés, mirando directamente a Isabella. «Y me impresiona su conocimiento de vinos chilenos. ¿Ha tenido oportunidad de estudiar enología?» Leonardo sintió que estaba perdiendo el control de la situación. La conversación se estaba desviando peligrosamente de los negocios hacia una charla sobre los conocimientos de una empleada del restaurante. Esto no era lo que había planeado para la noche más importante de su carrera. «Señores», intervino con voz tensa, «podríamos concentrarnos en los asuntos que nos trajeron aquí. Tenemos contratos importantes que revisar». Pero Friedrich Schmidt ya había tomado una decisión que Leonardo no podría haber anticipado. El alemán se dirigió directamente a Isabella. «Junge Dame, ich hoffe, Sie verzeihen die Unhöflichkeit meines Geschäftspartners. Sein Verhalten repräsentiert nicht unsere Werte». «Joven señora, espero que perdone la falta de cortesía de mi socio comercial. Su comportamiento no representa nuestros valores». Isabella sonrió por primera vez en toda la noche y fue una sonrisa que iluminó completamente su rostro. Sin dudarlo un segundo, respondió en un alemán fluido y perfecto. «Danke für Ihre Höflichkeit, Herr Schmidt. Es ist erfrischend, Geschäftsleute zu treffen, die Respekt und Anstand schätzen». «Gracias por su cortesía, señor Schmidt. Es refrescante conocer hombres de negocios que valoran el respeto y la decencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La simple camarera no solo había entendido perfectamente el alemán, sino que había respondido con una fluidez que rivalizaba con la de un hablante nativo. Tanaka y Giovanni se miraron entre sí.
ambos procesando lo que acababan de presenciar. Leonardo, por su parte, se había quedado completamente blanco, con la boca ligeramente abierta y los ojos fijos en Isabela como si hubiera visto un fantasma. «¿Cómo?», balbuceó, pero no pudo completar la pregunta. Isabela lo miró directamente a los ojos y por primera vez, esa noche, Leonardo vio algo en su mirada que lo hizo sentir pequeño. No era desafío ni arrogancia, era una dignidad tranquila que lo dejó sin palabras. «¿Cómo qué, señor Vargas?», preguntó con suavidad, pero cada palabra cargada de un significado que él estaba empezando a comprender. La tensión en la mesa era palpable. Leonardo podía sentir las miradas de sus invitados clavadas en él, evaluando no solo su reacción, sino su carácter completo. Todo el trabajo de meses para establecer esta alianza comercial tambaleaba peligrosamente en el filo de su propia arrogancia. «Yo no sabía que hablaba alemán», murmuró Leonardo intentando recuperar algo de compostura, aunque su voz sonaba extrañamente ronca. «Hay muchas cosas que no sabe sobre mí, señor Vargas», respondió Isabela con calma. «Pero eso no le ha impedido formar opiniones muy firmes sobre quién soy y qué puedo o no puedo hacer». Friedrich Schmidt asintió levemente y Leonardo pudo ver la aprobación en sus ojos cuando miraba a Isabela. Eso lo perturbó profundamente. Había pasado semanas preparándose para impresionar a estos hombres, y ahora una camarera estaba ganándose su respeto de una manera que él no había logrado en toda la noche. «Señorita», intervino Tanaka con voz suave pero clara, «sería indiscreto preguntarle dónde aprendió alemán. Su pronunciación es excepcional». Isabela dudó un momento. No había venido a trabajar esa noche esperando convertirse en el centro de atención, pero las circunstancias la habían colocado en una posición donde mantenerse callada ya no era una opción. «Estudié lingüística en la Universidad de Chile», respondió finalmente. «El alemán fue mi tercera lengua después del inglés y el francés». «¿Universidad de Chile?». Giovanni se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. «Es una de las mejores universidades de Sudamérica. ¿Se especializó en algún área particular?». Leonardo sintió que la conversación se le escapaba por completo de las manos. Sus invitados estaban más interesados en los antecedentes académicos de la camarera que en los proyectos millonarios que había venido a presentarles. «Señores», intentó interrumpir nuevamente, pero esta vez su voz sonó desesperada, incluso para sus propios oídos. «Realmente deberíamos...». «En traducción e interpretación simultánea», continuó Isabela, dirigiéndose a Giovanni, pero sin ignorar completamente a Leonardo. «Con especialización en negociaciones comerciales internacionales». Las palabras cayeron como bombas en la mesa. Friedrich, Tanaka y Giovanni intercambiaron miradas significativas, mientras que Leonardo sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Interpretación simultánea?», preguntó Friedrich, ya no molestándose en disimular su asombro. «Das ist fantastisch. Wir suchen seit Monaten nach jemandem mit ihren Qualifikationen». «Eso es fantástico. Hemos estado buscando durante meses a alguien con sus calificaciones». «Ich fühle mich geehrt», respondió Isabela con una sonrisa genuina. «Obwohl ich zugeben muss, dass Kellnerin zu sein nicht gerade das war, was ich mir nach meinem Abschluss vorgestellt hatte. Me siento honrada, aunque debo admitir que ser camarera no era exactamente lo que me había imaginado después de mi graduación». Leonardo estaba viviendo una pesadilla en cámara lenta. Cada intercambio en alemán era como una bofetada que le recordaba su ignorancia y sus prejuicios. Peor aún, podía ver cómo sus socios comerciales se alejaban de él con cada segundo que pasaba. «¿Y qué la trajo aquí?», preguntó Tanaka, ahora completamente absorto en la conversación con Isabela. «Si me permite la curiosidad»,
Isabela miró brevemente a Leonardo antes de responder. Podía ver la desesperación en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con su servilleta. Por un momento sintió algo parecido a la compasión, pero entonces recordó sus palabras despectivas, su tono condescendiente, y esa compasión se desvaneció. Estoy esperando confirmación para un puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, explicó. Aprobé todos los exámenes y entrevistas, pero el proceso burocrático lleva tiempo. Mientras tanto, trabajo aquí para mantenerme. La Cancillería de Chile, murmuró Giovanni con respeto evidente. El servicio diplomático chileno tiene una reputación excelente a nivel internacional. Sí, asintió Isabela. Espero poder contribuir a fortalecer las relaciones comerciales entre Chile y otros países, particularmente en Europa y Asia. Leonardo sintió que cada palabra era una puñalada directa a su orgullo. La mujer a quien había tratado con tanto desprecio no solo era más educada de lo que había imaginado, sino que probablemente entendía mejor que él los matices de las negociaciones internacionales. Señorita, dijo Tanaka, y Leonardo pudo percibir el cambio de tono, el respeto que ahora impregnaba cada palabra. Estaría interesada en discutir oportunidades profesionales. Mi empresa, Apex Dynamics, siempre está buscando intérpretes especializados para nuestras operaciones en Sudamérica. También la nuestra, agregó Friedrich inmediatamente. Eine Person mit ihren Fähigkeiten wäre bei uns sehr willkommen. Una persona con sus habilidades sería muy bienvenida con nosotros. Anche noi, añadió Giovanni, no queriendo quedarse atrás. Il nostro gruppo ha bisogno di qualcuno che capisca tanto le lingue quanto la cultura degli affari internazionali. También nosotros, nuestro grupo necesita a alguien que entienda tanto los idiomas como la cultura de los negocios internacionales. Isabela se quedó sin palabras por un momento. En el espacio de unos minutos había pasado de ser tratada como una empleada incompetente a recibir ofertas de trabajo de 3 empresas multinacionales. Leonardo, mientras tanto, se hundía más profundamente en su asiento. Podía ver cómo se desvanecía, no solo la posibilidad de cerrar el trato de sus sueños, sino también su reputación frente a estos hombres poderosos. Yo no sabía, murmuró más para sí mismo que para los demás. Isabela lo miró, y por primera vez esa noche había verdadera tristeza en sus ojos. No, señor Vargas, no sabía, pero tampoco se molestó en preguntar. El restaurante continuaba con su elegante ballet a su alrededor, pero en la mesa de Leonardo el tiempo parecía haberse detenido. Los murmullos de otras conversaciones, el tintineo suave de copas y cubiertos, la música discreta del piano, todo se había convertido en un fondo difuso para el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Leonardo observaba cómo sus cuidadosamente cultivadas relaciones comerciales se desmoronaban con cada intercambio entre Isabela y sus invitados. Tanaka había sacado su teléfono y estaba mostrándole a Isabela fotografías de las oficinas de Apex Dynamics en Seúl, mientras Friedrich dibujaba en una servilleta el organigrama de su departamento de Relaciones Internacionales. «Mira, Isabela», dijo Giovanni, ya tratándola con la familiaridad reservada para colegas respetados. «Nosotros manejamos contratos con más de 30 países. Una persona con tu preparación podría...» «Disculpen», interrumpió Leonardo con voz temblorosa, finalmente incapaz de soportar más la situación. Podríamos hablar de negocios ahora. Para eso organicé esta cena». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Los 3 ejecutivos lo miraron con expresiones que variaban desde la decepción hasta el disgusto abierto. «Señor Vargas», dijo Tanaka con una frialdad que cortaba como cristal, «creo que ya hemos visto todo lo que necesitábamos ver esta noche». «¿Qué quiere decir?», preguntó Leonardo, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta.
Friedrich se quitó los anteojos y los limpió meticulosamente antes de responder. Era un gesto que Leonardo había aprendido a reconocer en sus años de negocios. Significaba que una decisión irrevocable estaba a punto de ser pronunciada. «En mi país tenemos un dicho», dijo Friedrich sin levantar la vista de sus anteojos. «Der Charakter einer Person offenbart sich darin, wie sie die Schwächsten behandelt». Se detuvo, se puso los anteojos y miró directamente a Leonardo. El carácter de una persona se revela en cómo trata a los más débiles. «Pero yo...» comenzó Leonardo. «En Japón», lo interrumpió Tanaka, «valoramos enormemente el concepto de Sonkei. Respeto no es algo que se otorga basándose en el dinero o la posición, sino en cómo una persona trata a todos los demás seres humanos independientemente de su estatus». Giovanni asintió gravemente, y en Italia decimos, «Il rispetto si guadagna, non si compra». El respeto se gana, no se compra. Leonardo sintió que las paredes del restaurante se cerraban sobre él. Había pasado toda su carrera construyendo una imagen de éxito, acumulando riqueza y poder, convencido de que eso le garantizaría el respeto automático de sus pares. Nunca había considerado que su forma de tratar a los demás pudiera ser más importante que sus logros financieros. «Señores, por favor», suplicó, y odió el sonido desesperado de su propia voz. «¿Puedo explicar?» «¿Explicar qué?», preguntó Isabela suavemente. Había permanecido callada durante el intercambio, pero ahora su voz cortó el aire con precisión quirúrgica. «¿Va a explicar por qué asumió que porque trabajo como camarera no tengo educación? ¿O va a explicar por qué le resultaba imposible concebir que alguien que sirve mesas pudiera saber algo que usted no sabe?» Leonardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida adulta, se encontraba completamente sin palabras. «¿Sabe cuál es la ironía de todo esto, señor Vargas?», continuó Isabela, y Leonardo pudo ver que ya no estaba hablando solo con él, sino con un público más amplio. Varias mesas cercanas habían comenzado a prestar atención a la conversación. «Usted está aquí tratando de cerrar un trato internacional, pero no se molestó en aprender ni una palabra de los idiomas de sus socios. Yo estoy sirviendo mesas temporalmente, pero hablo más idiomas que los que usted probablemente sepa que existen». Tanaka, Friedrich y Giovanni intercambiaron miradas, y Leonardo pudo ver el momento exacto en que tomaron su decisión colectiva. No hubo palabras, no hubo debate, simplemente un entendimiento silencioso que selló su destino. «Isabela», dijo Tanaka, ignorando completamente a Leonardo, «¿estarías disponible para una reunión mañana por la mañana? Me gustaría discutir los detalles de una oferta de trabajo». «A mí también me gustaría programar una cita», agregó Friedrich. «Y a mí», concluyó Giovanni. Isabela los miró a los tres, todavía procesando la surrealidad de la situación. «Yo estaría encantada, pero debo preguntarles, ¿esto tiene algo que ver con lo que acaba de pasar aquí?» Friedrich sonrió por primera vez en toda la noche. «Tiene todo que ver con lo que acabamos de ver aquí. Hemos visto tu profesionalismo bajo presión, tu dominio de idiomas, tu conocimiento de protocolo internacional y sobre todo tu dignidad frente al irrespeto. Esas son exactamente las cualidades que buscamos en nuestros colaboradores». Leonardo se levantó bruscamente de su silla, el ruido resonando en el silencio relativo del restaurante. «Esto es ridículo», estalló, su voz ahora audible para la mitad del comedor. «Vinieron aquí a hacer negocios conmigo, no a contratar personal de servicio». El insulto final fue demasiado. Tanaka se puso de pie con la dignidad serena que caracterizaba a los ejecutivos japoneses de alto nivel. «Señor Vargas», dijo con una voz que no necesitaba elevarse para cortar como una espada, «efectivamente, vinimos aquí a evaluar una oportunidad de negocio y lo que hemos evaluado es que no queremos hacer negocios con usted». Las palabras resonaron en el aire como una sentencia final.
Y Leonardo supo, con una claridad terrible y absoluta, que había perdido mucho más que un contrato. Había perdido algo mucho más valioso y mucho más difícil de recuperar. El comedor del restaurante había adquirido una cualidad casi teatral. Las conversaciones en las mesas circundantes se habían reducido a murmullos curiosos, y Leonardo pudo sentir docenas de ojos observando el espectáculo que se desarrollaba en su mesa. Algunos comensales habían dejado de fingir que no estaban prestando atención y miraban abiertamente, fascinados por el drama que se desplegaba ante ellos. Leonardo permaneció de pie junto a su silla con el rostro encendido de humillación y rabia. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. En su mente, una voz insistente repetía que esto no podía estar pasando, que tenía que haber alguna manera de revertir la situación. «Señores, por favor, reconsideren», comenzó. Pero Tanaka lo detuvo con un gesto elegante de su mano. «La decisión está tomada, señor Vargas. No hay nada más que discutir». Friedrich y Giovanni ya habían comenzado a recoger sus documentos de la mesa, guardándolos en sus portafolios con movimientos eficientes que hablaban de una decisión irrevocable. Era evidente que la reunión había terminado antes de comenzar realmente. Isabela, quien había observado todo el intercambio con una mezcla de asombro y tristeza, sintió una extraña compasión por Leonardo. A pesar de todo su desprecio y arrogancia, ahora parecía un hombre roto y no había satisfacción en ver a otro ser humano desmoronarse de esa manera. «Señor Vargas», dijo suavemente acercándose un paso hacia él, «tal vez debería sentarse». Leonardo la miró como si no la reconociera. Sus ojos estaban vidriosos y Isabela se dio cuenta de que estaba en shock. La magnitud de lo que había perdido apenas comenzaba a penetrar en su conciencia. «Tú», murmuró, y su voz tenía una calidad extrañamente quebradiza. «Tú arruinaste todo». La acusación colgó en el aire como una nube tóxica. Tanaka, Friedrich y Giovanni se tensaron visiblemente, preparándose para intervenir si la situación escalaba. Pero Isabela alzó una mano suavemente para indicar que podía manejar la situación. «No, señor Vargas», respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de él. «Yo no arruiné nada, simplemente fui yo misma, y eso resultó ser suficiente para que estos caballeros vieran quién es usted realmente». «¿Quién soy yo?». Leonardo soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo. «Soy un hombre que construyó un imperio desde la nada. Soy alguien que genera empleos para miles de personas. Es alguien que trata a los demás como si fueran inferiores, basándose únicamente en las apariencias», lo interrumpió Isabela, pero su voz no tenía crueldad, solo una tristeza profunda. «Es alguien que nunca se molestó en conocer a las personas antes de juzgarlas». Leonardo se desplomó en su silla, como si las palabras de Isabela hubieran cortado los hilos que lo mantenían erguido. Por primera vez en 1900 décadas se sintió completamente indefenso. El maître del restaurante se acercó discretamente a la mesa, claramente preocupado por la escena que se estaba desarrollando. Su experiencia le decía que las situaciones como esta podían escalarse rápidamente y tenía la responsabilidad de proteger tanto a sus empleados como a sus clientes. «¿Todo está bien aquí?», preguntó con la diplomacia profesional que había perfeccionado a lo largo de años, manejando clientela exigente. «Todo va bien», respondió Giovanni en francés antes de cambiar al español. «Pero creo que sería mejor si pudiéramos tener un poco más de privacidad». El maître asintió y discretamente indicó a otros miembros del personal que redirigieran la atención de los demás comensales. Era un ballet cuidadosamente coreografiado para minimizar el drama, pero Leonardo apenas lo notó. 30 años, murmuró, más para sí mismo que para los demás. 30 años construyendo esta empresa, creando relaciones, planeando este momento. Y
Todo se perdió en 30 minutos de falta de respeto, observó Friedrich con una franqueza que era típicamente alemana. ¿No le parece instructivo? Leonardo levantó la vista hacia él y por primera vez esa noche realmente escuchó lo que alguien más estaba diciendo. En mis negociaciones más importantes, continuó Friedrich, he aprendido que la forma en que una persona trata al personal de servicio revela más sobre su carácter que cualquier presentación de PowerPoint. Usted falló esa prueba espectacularmente, pero no sabía que ella... Exactamente, lo interrumpió Tanaka. No sabía, pero asumió, y sus asunciones revelaron sus prejuicios. Isabela observaba el intercambio con fascinación. Era como ver a un hombre confrontar por primera vez sus propias fallas fundamentales, y el proceso era tanto doloroso como revelador. Señores, dijo finalmente dirigiéndose a los 3 ejecutivos, sería posible que continuáramos nuestras conversaciones en otro momento. Creo que el señor Vargas necesita tiempo para procesar lo que ha ocurrido. Leonardo la miró con asombro. Después de todo lo que había pasado, ella estaba tratando de proteger su dignidad. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué me ayudas después de cómo te traté? Isabela lo miró directamente a los ojos y en su mirada Leonardo vio algo que no había esperado. Compasión genuina. ¿Por qué?, dijo simplemente. Así es como se supone que debemos tratarnos unos a otros. La mesa que una hora antes había estado elegantemente dispuesta para una cena de negocios millonaria, ahora parecía el escenario de una tragedia griega. Los platos permanecían intactos. El vino caro que Leonardo había ordenado para impresionar a sus invitados se mantenía sin abrir, y las carpetas con propuestas comerciales yacían abandonadas como sueños rotos. Tanaka, Friedrich y Giovanni habían accedido a la sugerencia de Isabela de posponer sus conversaciones, pero antes de irse, cada uno le había entregado su tarjeta personal con invitaciones específicas para reunirse al día siguiente. La transformación de Isabela de camarera, despreciada a candidata altamente codiciada, había ocurrido en menos de una hora, y Leonardo había sido testigo forzoso de cada momento humillante. Ahora, solos en la mesa, Leonardo e Isabela se encontraban en un silencio que era a la vez incómodo e íntimo. El restaurante había recuperado su ritmo normal. Las conversaciones de otras mesas habían vuelto a sus temas habituales, y el personal continuaba con su servicio profesional como si no hubiera pasado nada extraordinario. Pero para Leonardo todo había cambiado. ¿Cuántos idiomas dijiste que hablas?, preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. 7 con fluidez, respondió Isabela, sentándose finalmente en la silla que había permanecido vacía durante toda la noche. 8 si cuentas el latín, pero ese no es exactamente útil en negociaciones comerciales modernas. Leonardo asintió lentamente, como si estuviera procesando información que su cerebro se resistía a aceptar. Y tu maestría es en lingüística aplicada con especialización en interpretación simultánea. Defendí mi tesis sobre barreras culturales en la comunicación empresarial internacional. Isabela hizo una pausa y una sonrisa irónica cruzó su rostro. Supongo que podría escribir un capítulo adicional basado en esta noche. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? La pregunta salió de Leonardo con una desesperación genuina, como si la respuesta pudiera de alguna manera deshacer los eventos de la noche. Isabela lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y tristeza. ¿Cuándo habría podido hacerlo? Cuando me preguntó si hablaba inglés como si fuera una prueba de competencia básica, o cuando me dijo que no tenía la experiencia necesaria para recomendar vinos. Usted nunca me dio la oportunidad de ser otra cosa que la imagen que había creado de mí en su mente. Leonardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que revelaba la tensión que había estado conteniendo toda la noche. Pero ¿cómo podría saber? ¿Podría haber qué?
La voz de Isabela se endureció ligeramente. ¿Podría haber mencionado mi educación mientras usted me trataba como si fuera invisible? ¿Podría haber interrumpido su conversación de negocios para informarle sobre mis calificaciones académicas? Eso habría sido exactamente el tipo de comportamiento que usted esperaba de esta gente, ¿no es cierto? Las palabras golpearon a Leonardo como bofetadas físicas. Se dio cuenta de que cada acción, cada palabra despectiva, cada asunción arrogante había construido una prisión de la cual no había escape elegante. «Dios mío», murmuró, y por primera vez en décadas la expresión no era un juramento vacío, sino una súplica genuina. «¿Qué he hecho?» «Ha mostrado su verdadero carácter», respondió Isabela sin crueldad, pero con una honestidad que fue más devastadora que cualquier insulto. «Y ahora tiene que decidir si eso es realmente quien quiere ser». Leonardo levantó la vista hacia ella y Isabela pudo ver algo diferente en sus ojos. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía vulnerabilidad. «Mi padre», comenzó Leonardo con voz vacilante. «Mi padre limpiaba oficinas por las noches para mantenernos. Mi madre cosía para otras familias en nuestra mesa de la cocina. Yo juré que nunca sería como ellos, que nunca sería invisible para la gente importante». Isabela sintió un cambio en la atmósfera. Por primera vez esa noche, Leonardo no estaba actuando para una audiencia o tratando de mantener una imagen. Estaba siendo genuinamente humano y en el proceso de asegurarse de que nunca fuera invisible, dijo suavemente, se convirtió en alguien que hace invisibles a otros. La pregunta quedó suspendida entre ellos como una verdad incómoda. Leonardo se quedó en silencio durante largos minutos, procesando no solo los eventos de la noche, sino décadas de comportamiento que nunca había cuestionado. Ellos trabajaban tan duro, continuó, como si las palabras se derramaran de una presa rota. Tan duro y nadie los veía realmente. Eran solo funciones. La mujer de la limpieza, la costurera, nunca personas con sueños o inteligencia o... Se detuvo abruptamente, comprendiendo la ironía terrible de sus propias palabras. «Nunca personas como yo», completó Isabela la frase que él no podía pronunciar. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda su vida adulta, finalmente, encontraron su camino. Y por primera vez desde que era niño, Leonardo Vargas lloró frente a otra persona. «Lo siento», susurró, y las palabras salieron con una sinceridad que sorprendió a ambos. «Lo siento mucho». Isabela lo observó durante un momento, viendo no al empresario arrogante que la había humillado, sino al niño asustado, que nunca había aprendido que la verdadera dignidad no venía de estar por encima de otros, sino de reconocer la humanidad en todos. «Señor Vargas», dijo finalmente, «el arrepentimiento es el primer paso, pero ¿qué va a hacer con él?» El reloj del restaurante marcaba las 10:30 de la noche cuando Leonardo finalmente levantó la vista de sus manos temblorosas. Las lágrimas habían dejado rastros en sus mejillas y por primera vez en décadas no le importaba cómo se veía frente a otra persona. La máscara de éxito impenetrable que había llevado durante tanto tiempo había caído completamente. «No sé cómo arreglar esto», admitió con una honestidad brutal. «No sé cómo arreglar nada de esto». Isabela había permanecido sentada en silencio, observando el colapso emocional de un hombre que probablemente nunca había mostrado debilidad frente a nadie. Había algo tanto profundamente humano como profundamente trágico en presenciar cómo alguien confrontaba por primera vez las consecuencias reales de sus acciones. «¿Quiere arreglarlo?», preguntó, y su voz tenía una calidad diferente ahora, menos formal, más personal. ¿O solo quiere deshacer las consecuencias de esta noche? La distinción golpeó a Leonardo como un martillo. Era la diferencia entre arrepentimiento genuino y simple remordimiento por ser atrapado.
Durante varios minutos luchó con la pregunta, sabiendo que su respuesta definiría no solo cómo Isabela lo vería, sino cómo se vería a sí mismo. «Quiero ser diferente», dijo finalmente, y las palabras sonaron extrañas en su boca, como si estuviera hablando en un idioma que no dominaba completamente. «Pero no sé cómo. He sido esta persona durante tanto tiempo que no recuerdo cómo ser otra cosa. ¿Sabe por qué decidí trabajar aquí temporalmente en lugar de simplemente esperar la confirmación de la Cancillería?», preguntó Isabela, cambiando aparentemente de tema. Leonardo negó con la cabeza, genuinamente curioso, por primera vez en toda la noche. «Porque mi madre también trabajó en servicio», explicó Isabela. «Limpiaba casas durante el día y servía mesas por las noches para pagar mis estudios. Quería recordar de dónde vengo y honrar su sacrificio trabajando honestamente mientras esperaba mi oportunidad». Las palabras golpearon a Leonardo con una fuerza inesperada. La historia de Isabela no era tan diferente de la suya propia, pero las conclusiones que cada uno había sacado de experiencias similares eran completamente opuestas. «Ella debe estar muy orgullosa de ti», murmuró. «Lo estaría», corrigió Isabela suavemente. «Murió el año pasado, justo antes de mi graduación. Cáncer. No pudo permitirse tratamiento privado y el sistema público». Se encogió de hombros, pero Leonardo pudo ver el dolor que aún llevaba. «Lo siento», dijo Leonardo, y esta vez las palabras vinieron con una comprensión más profunda del peso que llevaban. «No tenía derecho a juzgarte. No tenía derecho a juzgar a nadie». «No», acordó Isabela, «no lo tenía, pero ahora tiene la oportunidad de hacer algo diferente». Leonardo la miró con ojos rojos, pero alertas. «¿Qué quieres decir?» «Su empresa», comenzó Isabela, «emplea a miles de personas, ¿correcto? Cocineros, conserjes, personal de seguridad, asistentes, secretarias». «Sí», respondió Leonardo lentamente, comenzando a ver hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Cuándo fue la última vez que habló con uno de ellos? No para dar órdenes o hacer demandas, sino para conocerlos realmente como personas». La pregunta quedó suspendida en el aire. Leonardo intentó recordar, pero se dio cuenta con horror de que no podía pensar en una sola ocasión. En su mente, todos esos empleados eran simplemente funciones, números en una hoja de cálculo, costos operativos. «Nunca», admitió con voz ronca. «Entonces ahí tiene su respuesta sobre cómo comenzar a ser diferente». El maître se acercó discretamente a su mesa, claramente preocupado por el tiempo que habían permanecido allí y el estado emocional evidente de Leonardo. «Disculpen», dijo con la diplomacia profesional que había perfeccionado. «El restaurante cerrará pronto. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlos?» Leonardo lo miró realmente por primera vez, no como una función, sino como una persona. Era un hombre de mediana edad con ojos amables y manos que mostraban años de servicio dedicado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Leonardo, sorprendiendo tanto al maître como a sí mismo. «Mateo, señor». «Mateo», repitió Leonardo, saboreando el nombre como si fuera la primera vez que realmente escuchaba el nombre de alguien. «¿Has trabajado aquí mucho tiempo?» «15 años, señor», respondió Mateo claramente, desconcertado por el interés personal de un cliente. «¿Tienes familia?». Mateo parpadeó sorprendido. «Sí, señor. Mi esposa y 2 hijas. Las hijas estudian. La mayor está en la universidad estudiando medicina. La menor está en el último año de secundaria». Leonardo asintió lentamente, procesando información que antes habría considerado irrelevante. «Debe estar muy orgulloso». «Lo estoy, señor», respondió Mateo y por primera vez sonrió genuinamente. «Trabajan muy duro, como su padre», observó Isabela, uniéndose a la conversación. «Sí», acordó Leonardo mirando a Mateo con nuevos ojos, «como su padre». Mateo se quedó un momento más, claramente conmovido por el intercambio inesperado antes de retirarse discretamente. «¿Ve qué fácil es?», preguntó Isabela suavemente.
Solo requiere ver a las personas como personas. Leonardo asintió sintiéndose extrañamente agotado, pero también más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía. «Isabela», dijo, «finalmente, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de esta noche, pero ¿me ayudarías a aprender a ser mejor?». La pregunta colgó entre ellos cargada de posibilidades y consecuencias que ninguno de los dos podría haber previsto cuando la noche comenzó. La propuesta de Leonardo quedó suspendida en el aire entre ellos como una pregunta sin resolver. Isabela lo estudió cuidadosamente, buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad genuina o manipulación calculada. Había aprendido a leer a las personas durante sus años de estudio y práctica en interpretación, donde un gesto mal interpretado podía arruinar negociaciones millonarias. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó finalmente. «Ayudarlo a aprender a ser mejor». Leonardo se pasó las manos por el rostro, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. «Honestamente, no lo sé. Solo sé que lo que soy ahora no está funcionando. Lo que soy ahora lastima a las personas y me está costando todo lo que realmente importa». ¿Y qué es lo que realmente importa? La pregunta de Isabela tenía el filo de un examen, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino su alma. Ricardo tardó varios minutos en responder. Era una pregunta que nunca se había hecho realmente. Siempre había asumido que sabía la respuesta: dinero, poder, éxito, respeto. Pero después de esta noche, todas esas cosas se sentían vacías y frágiles. «No lo sé», admitió finalmente. «Pensé que lo sabía, pero después de esta noche no. Estoy seguro de que alguna vez lo haya sabido realmente». Isabela asintió lentamente. Era una respuesta más honesta de la que había esperado, y esa honestidad le daba esperanza de que tal vez, solo tal vez, la transformación fuera posible. «Mire, señor Vargas», comenzó eligiendo sus palabras cuidadosamente, «no soy psicóloga ni coach de vida. Soy una lingüista que está trabajando temporalmente como camarera mientras espera una posición en el servicio diplomático. Pero entiendes a las personas», insistió Leonardo. «La forma en que manejaste esta situación, la forma en que mantuviste tu dignidad frente a mi comportamiento horrible, eso requiere una comprensión profunda de la naturaleza humana». «Tal vez», concedió Isabela, «pero cambiar realmente, convertirse en una persona diferente, eso es trabajo que solo usted puede hacer. Nadie más puede hacerlo por usted. Pero podrías mostrarme cuando me equivoco. Podrías ayudarme a ver las cosas de manera diferente». Leonardo se inclinó hacia adelante y por primera vez esa noche había súplica genuina en su voz. «No tengo a nadie más a quien pedírselo. No tengo amigos reales, solo socios comerciales. No tengo familia cercana. He construido mi vida de tal manera que estoy rodeado solo de personas que me dicen lo que quiero escuchar». La admisión golpeó a Isabela con una fuerza inesperada. Había pensado en Leonardo como un hombre poderoso y conectado, pero ahora se daba cuenta de que también estaba profundamente solo. Era una soledad autoimpuesta, pero soledad al fin. «¿Por qué yo?», preguntó. «Después de esta noche, después de cómo me trató, ¿por qué querría mi ayuda?». Leonardo tardó en responder, claramente luchando con la pregunta. «¿Por qué?», dijo finalmente. «Eres la primera persona en años que me ha dicho la verdad sobre quién soy realmente. Y porque, a pesar de cómo te traté, me mostraste compasión cuando no la merecía». Isabela sintió algo moverse en su pecho, una mezcla de compasión y precaución. Había visto transformaciones genuinas antes, pero también había visto manipulación sofisticada, disfrazada de arrepentimiento. «Si voy a considerarlo», dijo lentamente, «necesitaría ver acciones, no solo palabras. El arrepentimiento es fácil cuando se enfrenta a las consecuencias. El verdadero cambio requiere trabajo constante, especialmente cuando nadie está mirando». «¿Qué tendría que hacer?». La pregunta de Leonardo
Tenía la urgencia de un hombre aferrándose a una cuerda de salvamento. Primero, dijo Isabela manteniendo su voz medida y profesional, tendría que comprometerse a hacer este trabajo durante al menos 6 meses, sin importar cómo se sienta o qué tan incómodo se ponga. El cambio real lleva tiempo. Leonardo asintió. De acuerdo. ¿Qué más? Segundo, tendría que estar dispuesto a escuchar feedback honesto, incluso cuando duela, especialmente cuando duela. No puede argumentar o defenderse. Tiene que estar dispuesto a simplemente escuchar y considerar. Puedo hacer eso, dijo Leonardo, aunque ambos sabían que sería más difícil de lo que él imaginaba. Tercero, continuó Isabela, tendría que comenzar a hacer cambios reales en cómo interactúa con las personas, comenzando con sus propios empleados. No gestos grandiosos o cambios de política dramáticos, sino interacciones humanas genuinas, una persona a la vez. ¿Y tú me ayudarías con eso? ¿Me enseñarías cómo? Isabela lo estudió durante un largo momento. Era un riesgo enorme. Podría ser una pérdida de tiempo o peor, podría estar siendo manipulada, pero también podría ser una oportunidad para ayudar a alguien a convertirse genuinamente en una mejor persona. Y los efectos de esa transformación podrían extenderse a miles de empleados y sus familias. Podría, dijo finalmente, encontrarme con usted una vez por semana durante 2 horas. Observaría cómo interactúa con las personas, le daría feedback y trabajaríamos en estrategias específicas para mejorar. ¿Cuánto cobraría?, preguntó Leonardo automáticamente, y luego se detuvo dándose cuenta de cómo sonaba la pregunta. Lo siento, no quise implicar que esto fuera solo una transacción comercial, pero lo es. En cierto sentido, respondió Isabela pragmáticamente. Mi tiempo tiene valor y este trabajo requeriría preparación y seguimiento fuera de nuestras reuniones. Entonces nombra tu precio. Isabela sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación seria. No funciona así, señor Vargas. Si va a cambiar realmente, tiene que ser porque quiere ser una mejor persona, no porque puede permitirse comprar la mejora personal. Entonces, ¿cómo? Me pagará lo que considere justo después de cada sesión, basándose en el valor que sintió que recibió. Pero hay una condición. Por cada $1 que me pague a mí, donará el mismo monto a una organización benéfica que ayude a familias trabajadoras a pagar la educación de sus hijos. La propuesta dejó a Leonardo sin palabras. Era brillante en su simplicidad. Lo forzaría a valorar realmente el proceso, mientras simultáneamente lo conectaría con las consecuencias más amplias de sus acciones. De acuerdo, dijo extendiendo su mano hacia ella. Tenemos un trato. Isabela miró la mano extendida durante un momento antes de estrecharla. Tenemos un trato, señor Vargas, pero recuerde, esta es su última oportunidad para impresionarme. Si veo que no está tomando esto en serio, o si regresa a sus viejos patrones, terminaré nuestra asociación. Inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, dijo Leonardo. Y por primera vez en toda la noche sintió algo parecido a la esperanza. 3 días después de la noche que había cambiado su vida, Leonardo se encontraba parado frente al elevador de su propio edificio corporativo, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación que no había experimentado desde sus primeros días como empresario. Pero esta vez, la ansiedad no venía del miedo al fracaso financiero, sino del miedo al fracaso personal. Isabela llegó puntualmente a las 9 de la mañana, vestida con un traje profesional que la hacía ver completamente diferente de la camarera que había sido 3 noches antes. Leonardo se dio cuenta de que esa transformación visual era una lección en sí misma. La misma persona podía ser percibida de maneras completamente diferentes, dependiendo del contexto y los prejuicios del observador. Buenos días, señor Vargas, dijo Isabela, manteniendo un tono profesional, pero no frío. Buenos días, Isabela, y gracias por venir. Recuerde las reglas, le advirtió mientras caminaban hacia el elevador. Yo observo.
Usted actúa naturalmente y después discutimos lo que vi. No trate de comportarse de manera diferente solo porque estoy aquí. Eso derrotaría el propósito. Leonardo asintió, aunque ya sentía la tentación de presentar su mejor versión. El elevador llegó y cuando las puertas se abrieron, reveló a Elena, la operadora que había estado trabajando en el edificio durante casi una década. «Buenos días, señor Vargas», dijo Elena con la sonrisa profesional que reservaba para todos los ejecutivos. Leonardo se detuvo recordando las palabras de Isabela sobre ver a las personas como personas. Durante casi 10 años había subido en este elevador sin realmente ver a Elena más allá de su función. «Buenos días, Elena», respondió y luego, con un esfuerzo visible, añadió, «¿Cómo está hoy?». Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta personal. «Muy bien, gracias por preguntar, señor». «¿Qué piso?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «El 20º, por favor». Durante el ascenso, Leonardo luchó internamente con el impulso de hacer más preguntas personales. Isabela había dicho que actuara naturalmente, pero su comportamiento natural habría sido ignorar completamente a Elena. Intentar conversar sería artificial, o sería un paso hacia convertirse en una persona más considerada. Cuando llegaron al 20º piso, Leonardo tomó una decisión. «Elena», dijo antes de salir, He estado pensando que no sé mucho sobre las personas que trabajan en este edificio. ¿Estaría bien si alguna vez conversáramos un poco más? Me gustaría conocerla mejor». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa genuina. «Por supuesto, señor Vargas. Sería muy agradable». Mientras caminaban por el pasillo hacia las oficinas ejecutivas, Isabela permaneció callada, pero Leonardo podía sentir que estaba observando y evaluando cada interacción. La primera prueba real llegó cuando se encontraron con Laura, la asistente personal de Leonardo. Normalmente él simplemente le habría dado una lista de tareas sin mayor ceremonia, pero ahora era consciente de cada palabra que salía de su boca. «Buenos días, Laura», dijo, y luego añadió algo que nunca había dicho antes. «¿Cómo está su hijo? Recuerdo que mencionó que estaba enfermo la semana pasada». Laura se quedó visiblemente sorprendida. En 5 años de trabajar como su asistente, Leonardo nunca había preguntado sobre su vida y personal. Está mucho mejor. Gracias por preguntar, señor Vargas. Fue solo una gripe, pero ya está de vuelta en la escuela». «Me alegra escuchar eso», respondió Leonardo, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente se alegraba. Isabela observó el intercambio sin comentarios, pero Leonardo pudo notar una ligera aprobación en su expresión. La verdadera prueba llegó 1 hora después. Durante una reunión del personal ejecutivo, Leonardo había convocado la reunión para discutir recortes presupuestarios, un tema que normalmente habría manejado con su eficiencia característica, enfocándose únicamente en los números, sin considerar el impacto humano. Pero con Isabela sentada silenciosamente en la parte posterior de la sala de conferencias, cada decisión se sentía diferente. «Como todos saben», comenzó Leonardo, «necesitamos reducir costos operativos en un 15% para el próximo trimestre». Los ejecutivos asintieron esperando la inevitable lista de despidos y reducciones de beneficios que típicamente acompañaba tales anuncios. Sin embargo, continuó Leonardo, sintiendo las palabras extrañas en su boca, «antes de tomar decisiones que afecten los empleos de las personas, quiero explorar otras opciones». Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Daniel Castro, el director financiero, se inclinó hacia adelante. «Señor Vargas, los salarios representan el 70% de nuestros costos operativos. Es imposible hacer recortes significativos sin afectar el personal». «Tal vez», respondió Leonardo, «pero quiero que exploremos alternativas primero. ¿Qué tal si reducimos los bonos ejecutivos este trimestre o si reconsideramos algunos de los gastos de lujo en nuestras oficinas?» El silencio que siguió fue casi tangible.
Los ejecutivos se miraron entre sí con confusión evidente. Este no era el Leonardo Vargas que conocían. ¿Estás sugiriendo que renunciemos a nuestros bonos para proteger los empleos de nivel inferior?, preguntó Castro con incredulidad. Leonardo sintió la tentación familiar de explicar que los ejecutivos merecían sus bonos, que habían ganado sus privilegios, pero entonces recordó las palabras de Isabela sobre ver a todas las personas como personas. Estoy sugiriendo, dijo cuidadosamente, que consideremos el impacto humano de nuestras decisiones financieras. Cada número en esa hoja de cálculo representa a una familia que depende de ese ingreso para vivir. La reunión continuó durante otra hora, pero el tono había cambiado completamente. Por primera vez en la historia de la empresa, estaban discutiendo estrategias de ahorro que priorizaban la retención de empleados sobre la maximización de ganancias ejecutivas. Cuando la reunión terminó y los ejecutivos salieron, obviamente desconcertados por el nuevo enfoque de su CEO, Leonardo se volvió hacia Isabela. ¿Cómo lo hice?, preguntó, y pudo oír la ansiedad en su propia voz. Isabela lo estudió durante un momento antes de responder. Fue un comienzo, dijo finalmente, pero ahora viene la parte difícil. ¿Qué quieres decir? Lo que acaba de hacer en esa reunión sonó bien, pero sus ejecutivos están confundidos y probablemente resistirán. Algunos podrían incluso intentar sabotear las nuevas políticas. ¿Está preparado para mantener estos nuevos principios cuando sea difícil, cuando le cueste dinero real, cuando las personas que lo rodean le digan que está siendo débil? Leonardo sintió un nudo en el estómago. No había considerado la resistencia que podría enfrentar de su propio equipo. No lo sé, admitió, pero quiero intentarlo. Querer no es suficiente, respondió Isabela con una franqueza que lo golpeó como agua fría. Necesitará convicción real, no solo buenas intenciones. Fue entonces cuando Leonardo se dio cuenta de que su transformación apenas había comenzado y el camino por delante sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Capítulo 10. La resistencia del sistema. Una semana después de la reunión ejecutiva, Leonardo se encontraba enfrentando la primera crisis real de su nueva filosofía. Daniel Castro había solicitado una reunión privada urgente y cuando entró a la oficina de Leonardo esa tarde, su expresión era sombría. Leonardo comenzó usando el nombre de pila con la familiaridad de alguien que había trabajado junto a él durante 8 años. Necesitamos hablar. Isabela estaba sentada en el área de recepción externa, esperando su sesión semanal con Leonardo. Aunque no podía escuchar la conversación a través de las puertas cerradas, podía ver la tensión en los gestos de ambos hombres a través de las ventanas de cristal. Los inversores están haciendo preguntas, continuó Daniel colocando una carpeta gruesa sobre el escritorio de Leonardo. Las proyecciones financieras que les presentaste la semana pasada no tienen sentido para ellos. Están preguntando si estás bien, si estás pasando por algún tipo de crisis personal. Leonardo sintió un nudo en el estómago. Había anticipado resistencia interna, pero no había considerado a cómo sus cambios se verían desde la perspectiva de los inversores externos. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó, aunque temía la respuesta. John Davis, de Morgan Stanley, llamó personalmente esta mañana. Quiere saber por qué de repente estamos priorizando la retención de empleados sobre la maximización de beneficios. Sus palabras exactas fueron: ¿Vargas se ha vuelto socialista? Las palabras golpearon a Leonardo como una bofetada. Durante toda su carrera, había cultivado cuidadosamente su reputación como un capitalista despiadado pero efectivo. Esa reputación había atraído los millones de dólares en inversiones que habían construido su imperio. Daniel, comenzó Leonardo intentando mantener la calma. Estoy tratando de construir una empresa más sostenible a largo plazo. ¿Sostenible? Daniel soltó una risa amarga. Leonardo,
Nuestras acciones han bajado un 12% desde tu anuncio sobre los nuevos principios humanitarios. Los competidores están usando nuestro momento de debilidad para robarnos clientes. Horizon Enterprises acaba de ganar el contrato del Riverside Mall, citando específicamente que nosotros estamos perdiendo nuestro enfoque comercial. Cada palabra era como un puñetazo al estómago. Leonardo se hundió en su silla, procesando las ramificaciones de lo que Daniel le estaba diciendo. No solo estaba arriesgando su propia fortuna, sino los empleos de miles de personas si la empresa colapsaba. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente. Daniel abrió la carpeta y sacó varios documentos. Tengo una lista de 500 empleados que podemos despedir inmediatamente. Son principalmente personal de mantenimiento, seguridad y administración de nivel bajo. Sus salarios combinados representan exactamente el ahorro que necesitamos. Leonardo miró la lista y por primera vez no vio números, sino nombres. María González, 34 años, 3 hijos. Pedro Santos, 52 años, a 7 años de su jubilación. Carmen López, 28 años, embarazada de su primer hijo. No, dijo suavemente. Perdón. Dije no. Leonardo levantó la vista hacia Daniel y había algo diferente en sus ojos. No vamos a despedir a estas personas. Daniel se inclinó hacia adelante claramente exasperado. Leonardo, escúchame. Si no hacemos estos recortes ahora, toda la empresa podría colapsar en 6 meses. ¿Prefieres despedir a 500 personas ahora o perder todo y que 6,000 personas pierdan sus empleos después? Era el argumento lógico, el tipo de racionalización que Leonardo había usado innumerables veces en el pasado. Pero ahora las caras de Elena del elevador, de Mateo del restaurante, de todos los empleados que había comenzado a ver como personas reales llenaban su mente. Encuentra otra manera, dijo firmemente. No hay otra manera, explotó Daniel, perdiendo su compostura profesional. Esto es negocios, no caridad. Entonces hagámoslo nuestro negocio, encontrar otra manera. Daniel se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando a Leonardo como si fuera un extraño. ¿Qué te pasó?, preguntó. Finalmente. En 30 años de conocerte, nunca te había visto actuar de manera tan irracional. Tal vez, respondió Leonardo lentamente. Por primera vez en 30 años estoy actuando de manera racional. Tal vez construir una empresa sobre el sufrimiento de otros nunca fue tan inteligente como pensábamos. Daniel recogió sus documentos con movimientos bruscos. Espero que sepas lo que estás haciendo, Leonardo, porque si esto sale mal, no seré solo yo quien te haga responsable. Hay muchas personas poderosas que tienen mucho dinero invertido en esta empresa. Después de que Daniel se fue, Leonardo se quedó solo en su oficina, sintiéndose más aislado de lo que se había sentido en años. Por primera vez comenzó a cuestionar si estaba haciendo lo correcto. ¿Era valiente o simplemente estúpido? ¿Estaba salvando empleos o condenando a toda la empresa? Cuando Isabela entró para su sesión programada, inmediatamente notó la tensión en el aire. ¿Problemas?, preguntó. Leonardo le contó sobre su conversación con Daniel, sobre las preocupaciones de los inversores, sobre las amenazas veladas y los chantajes emocionales. Cuando terminó, se sintió agotado. ¿Qué hago?, preguntó. Si mantengo estos nuevos principios, podría perder la empresa. Si los abandono, ¿de qué sirvió todo esto? Isabela lo observó cuidadosamente antes de responder. Señor Vargas, dijo finalmente, ¿recuerda lo que me preguntó esa primera noche? Me preguntó qué era lo que realmente importaba. ¿Ya encontró la respuesta? Leonardo cerró los ojos, luchando con la pregunta que había estado evitando enfrentar. No lo sé, susurró. Pensé que lo sabía, pero ahora estoy asustado de que si intento hacer lo correcto, termine lastimando a más personas de las que ayudo. ¿Y si intenta hacerlo fácil?, preguntó Isabela. ¿A quién lastima entonces? La pregunta quedó suspendida entre ellos, y Leonardo se dio cuenta de que había llegado al momento más crucial de su transformación. El momento en que tendría que elegir quién quería ser realmente sin importar el costo. Esa noche, Leonardo no pudo dormir.
Se quedó despierto en su penthouse, mirando por las ventanas del piso al techo hacia la ciudad, que se extendía debajo de él como un mar de luces. Desde esa altura, las personas eran invisibles, reducidas a patrones de tráfico y ventanas iluminadas. Era una metáfora perfecta para cómo había vivido su vida, viendo el mundo desde una distancia que lo hacía sentir poderoso, pero lo dejaba fundamentalmente desconectado de la humanidad de las personas que lo habitaban. Su teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era un número que no reconocía, pero algo lo impulsó a responder. Señor Vargas, la voz era vacilante, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Carmen López. Trabajo en el departamento de contabilidad. Siento mucho llamarlo tan tarde, pero no sabía qué más hacer. Leonardo se incorporó inmediatamente. Reconoció el nombre de la lista de despidos que Daniel le había mostrado, la joven embarazada. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Mi supervisor me dijo hoy que probablemente perdería mi trabajo la próxima semana. Dijo que habían decisiones difíciles que tomar y que yo era prescindible. Su voz se quebró. Señor Vargas, estoy embarazada de 6 meses. Mi marido perdió su trabajo el mes pasado. Si pierdo este empleo, no sé cómo vamos a... Quedó callada, llorando suavemente al otro lado de la línea. Leonardo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Esta no era una abstracción, no era un número en una hoja de cálculo, era una persona real, con miedos reales y necesidades reales, llamándolo en medio de la noche porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Carmen dijo suavemente, no va a perder su trabajo. Le prometo que no va a perder su trabajo. ¿En serio? La esperanza en su voz era desgarradora. ¿En serio? Y Carmen, siento mucho que haya tenido que pasar por esta angustia. No debería haber sucedido. Después de colgar, Leonardo se quedó sentado en la oscuridad, sosteniendo el teléfono y procesando lo que acababa de experimentar. Por primera vez en su carrera, había sentido directamente el impacto humano de las decisiones corporativas. No era agradable, pero era real de una manera que las hojas de cálculo nunca podrían ser. A la mañana siguiente, Leonardo llegó a la oficina con una determinación que no había sentido en años. Había tomado una decisión durante las horas de insomnio y ahora tenía que actuar sobre ella. Su primera parada fue la oficina de Daniel. Necesito que canceles todos los despidos, anunció sin preámbulo. Daniel levantó la vista de su computadora con expresión de exasperación. Leonardo, hablamos de esto ayer. No hay alternativa. Sí la hay. Vamos a reducir los salarios ejecutivos, incluyendo el mío, en un 40%. Vamos a vender mi jet privado, reducir los gastos de entretenimiento y renegociar algunos de nuestros contratos de lujo. Eso no será suficiente, protestó Daniel. Y, aunque lo fuera, ¿tienes idea de cómo reaccionarán los otros ejecutivos? Entonces, es una buena oportunidad para descubrir quiénes están realmente comprometidos con esta empresa más allá de sus propios intereses, respondió Leonardo con calma. Daniel se quedó sin palabras por un momento. ¿Estás dispuesto a arriesgar toda tu carrera por esto? Leonardo lo miró directamente a los ojos. ¿De qué sirve una carrera construida sobre el sufrimiento de otros, Daniel? ¿Qué tipo de éxito es ese realmente? Esa tarde, Leonardo convocó una reunión de emergencia con todo el personal ejecutivo. Cuando explicó su nueva estrategia, la reacción fue exactamente lo que había temido. Esto es suicidio profesional, declaró Patricia Mendoza, la directora de marketing. Los competidores nos van a aplastar mientras nosotros jugamos a ser héroes. Los inversores van a retirar su dinero, añadió Carlos Jiménez, el director de operaciones. Nadie invierte en una empresa dirigida por un CEO que prioriza el sentimentalismo sobre las ganancias. Y francamente, agregó Daniel, con un tono que Leonardo nunca había escuchado antes, estoy comenzando a cuestionar tu capacidad para dirigir esta empresa.
Las palabras cayeron como una bomba en la sala de conferencias. Era lo más cerca de un motín corporativo que Leonardo había experimentado jamás. «Entiendo sus preocupaciones», dijo Leonardo después de un momento de silencio tenso, «y entiendo que algunos de ustedes puedan preferir trabajar en otro lugar si no están cómodos con esta nueva dirección». «¿Nos estás despidiendo?», preguntó Patricia con incredulidad. «No. Les estoy dando la opción de decidir si quieren ser parte de una empresa que intenta hacer negocios de manera diferente o si prefieren buscar oportunidades en compañías que operen según los modelos tradicionales». Carlos se puso de pie abruptamente. «No necesito escuchar más de esto. Presento mi renuncia efectiva inmediatamente». «Yo también», declaró Patricia, siguiendo su ejemplo. Daniel se quedó sentado, claramente luchando con su decisión. Finalmente se levantó lentamente. «Leonardo», dijo, y su voz tenía una tristeza genuina, «espero que sepas lo que estás haciendo, porque si te equivocas, no habrá vuelta atrás». En el espacio de una hora, Leonardo había perdido a 3 de sus ejecutivos más experimentados. Su empresa estaba en territorio inexplorado, navegando sin las personas que habían ayudado a construirla. Cuando Isabella llegó para su sesión, esa tarde encontró a Leonardo sentado solo en su oficina, rodeado de cartas de renuncia y mirando por la ventana hacia la ciudad. «¿Cómo se siente?», preguntó sentándose frente a él. Leonardo tardó varios minutos en responder. «¿Asustado?», dijo finalmente. «Aterrado. Siento como si hubiera saltado de un acantilado y no supiera si hay agua o rocas en el fondo. ¿Se arrepiente?». Leonardo consideró la pregunta cuidadosamente. «No», dijo finalmente. «Por primera vez en años, siento que estoy actuando según mis verdaderos valores, no según lo que creo que se espera de mí». «Entonces, está listo para la siguiente fase», dijo Isabella. «¿Cuál es la siguiente fase?». «Aprender a dirigir con compasión en lugar de miedo y descubrir qué tipo de empresa puede construir cuando la humanidad está en el centro de cada decisión». Leonardo asintió, sintiendo una mezcla de terror y emoción que no había experimentado desde sus primeros días como empresario. Esta vez, sin embargo, no estaba construyendo un imperio para sí mismo. Estaba tratando de construir algo que realmente valiera la pena. 6 semanas después de lo que los medios de comunicación empresariales habían denominado el éxodo ejecutivo del Grupo Vargas, Leonardo se encontraba en una posición que jamás había imaginado. Su empresa había logrado no solo evitar los despidos masivos, sino que había comenzado a mostrar señales inesperadas de revitalización. La transformación había comenzado desde abajo hacia arriba. Los empleados, inicialmente escépticos sobre las motivaciones de Leonardo, gradualmente comenzaron a responder a los cambios genuinos que veían en su liderazgo. La moral había mejorado dramáticamente, la productividad había aumentado, y por primera vez en años, la empresa había sido reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en Santiago. Pero quizás el cambio más significativo había ocurrido en el propio Leonardo. «Buenos días, Elena», dijo esa mañana mientras subía al elevador, como había hecho cada día durante las últimas 6 semanas. «Buenos días, señor Leonardo», respondió Elena con una sonrisa genuina. «¿Cómo está Isabella? ¿Ya confirmaron su posición en la Cancillería?» «Sí, la confirmaron la semana pasada. Comenzará el lunes». «Qué maravilloso. Debe estar muy orgulloso de ella». Leonardo sonrió. En las semanas anteriores, Elena había llegado a conocer no solo sobre Isabella, sino sobre muchos aspectos de la vida de Leonardo que él nunca había compartido con sus empleados antes. Y él, a su vez, había aprendido sobre la familia de Elena, sus sueños para sus hijas y sus propias aspiraciones más allá de operar el elevador. «Sí», respondió, «muy orgulloso.
Cuando llegó a su oficina, encontró a Laura esperándolo con su café matutino y la agenda del día, pero ahora sus interacciones eran diferentes. Laura ya no era simplemente una asistente que ejecutaba órdenes, se había convertido en una colaboradora valiosa, cuyas opiniones Leonardo solicitaba y respetaba. «Laura», dijo mientras revisaba su calendario, «veo que tengo la reunión con el consejo directivo a las 2. ¿Podrías preguntarle si Carmen López podría unirse a nosotros? Me gustaría que compartiera su perspectiva sobre las nuevas políticas de maternidad que estamos considerando». Laura asintió, pero Leonardo pudo ver la sorpresa en sus ojos. Invitar a una empleada de nivel medio a una reunión del consejo directivo habría sido impensable 6 meses antes. Y Laura añadió, «¿Cómo está tu hijo? ¿Se está adaptando bien a la nueva escuela?» «Muy bien. Gracias por preguntar. Y señor Leonardo, gracias por hacer posible que pudiera cambiar mis horarios para llevarlo y recogerlo. Significa mucho para nosotros». Después de que Laura se fue, Leonardo se quedó solo en su oficina, reflexionando sobre el camino que había recorrido. No había sido fácil. Había perdido dinero. Había enfrentado críticas severas de otros CEOs y había tenido que reconstruir prácticamente todo su equipo ejecutivo. Pero por primera vez en décadas se sentía realmente exitoso. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. «Leonardo», dijo la voz familiar de Tanaka, «espero que tengas un momento para hablar». «Por supuesto, Kenji. ¿Cómo estás?» «Muy bien. Te llamo con noticias interesantes. Mis socios y yo hemos estado siguiendo los cambios en tu empresa con gran interés». Leonardo sintió un nudo en el estómago. ¿Iban a ofrecerle una segunda oportunidad o habían llamado para confirmar que su reputación en los círculos de negocios internacionales estaba arruinada? «Sí, nos gustaría programar una reunión para discutir no solo el proyecto original que habíamos considerado, sino algo mucho más grande. Estamos interesados en asociarnos contigo para desarrollar un modelo de negocio que pueda replicarse internacionalmente». Leonardo casi dejó caer el teléfono. ¿Un modelo de negocio? Lo que has logrado en los últimos meses ha capturado la atención de muchas personas en la comunidad empresarial internacional, una empresa que puede ser tanto profitable como humanamente responsable. Eso es algo que muchos de nosotros hemos estado buscando durante años. No sabía que alguien estuviera prestando atención. Oh, la gente está prestando atención. Friedrich y Giovanni también quieren ser parte de las conversaciones. Y por supuesto, esperamos que Isabela pueda unirse a nosotros como consultora. Sus insights sobre la transformación organizacional podrían ser invaluables. Después de colgar, Leonardo se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando lo que había escuchado. No solo había salvado su empresa, había creado algo que otros querían emular. Esa tarde, durante su sesión final con Isabela, antes de que comenzara su nuevo puesto en la Cancillería, se reunieron no en su oficina, sino en el mismo restaurante donde todo había comenzado. Esta vez, sin embargo, fueron como iguales, como amigos, como dos personas que habían compartido un viaje extraordinario de transformación. «¿Cómo se siente?», preguntó Isabela mientras brindaban con copas de vino. «Como si hubiera pasado toda mi vida durmiendo y finalmente hubiera despertado», respondió Leonardo, pero también asustado. «¿Y si esto no dura? ¿Qué si regreso a mis viejos hábitos? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere regresar?». Leonardo consideró la pregunta seriamente. «No, por primera vez en mi vida me gusta quién soy. Me gusta la persona que veo en el espejo cada mañana». «Entonces, no». «Regresará», dijo Isabela con confianza. El cambio real, una vez que se logra verdaderamente, se vuelve autorreforzante. Cada acción correcta hace que la siguiente sea más fácil. «Isabela», dijo Leonardo poniéndose serio, «nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por mí». «Lo que hice fue mostrarle un espejo», respondió ella.
El trabajo duro, la elección de cambiar, el coraje de mantener ese cambio incluso cuando era difícil, todo eso lo hizo usted. Se quedaron en 200. Silencio durante un momento, ambos reflexionando sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Leonardo finalmente. ¿Qué? Pasé décadas persiguiendo el respeto y el éxito, y solo los encontré cuando dejé de buscarlos y comencé a enfocarme en ser una persona que merecía respeto. Isabela sonrió. Y esa, señor Leonardo, puede ser la lección más valiosa de todas. Un año después de aquella noche que había cambiado su vida, Leonardo enfrentó la prueba más grande de su transformación. La crisis económica global había golpeado a Chile particularmente duro y el Grupo Vargas, como muchas otras empresas, se encontraba bajo una presión financiera sin precedentes. La reunión del consejo directivo de esa mañana había sido brutal. Los números eran claros. La empresa tenía que reducir costos en un 30% para sobrevivir o cerrar permanentemente dentro de 6 meses. No había terceras opciones. Leonardo, dijo Sofía Álvarez, la nueva directora financiera que había reemplazado a Daniel. He revisado cada aspecto de nuestro presupuesto. No hay gastos superfluos que cortar. La única manera de lograr estos ahorros es a través de reducciones de personal significativas. La carpeta que colocó frente a él contenía los nombres de 1000 empleados. Esta vez no eran solo trabajadores de nivel bajo, incluía gerentes de nivel medio, supervisores e incluso algunos ejecutivos junior. Entiendo la situación, respondió Leonardo, pero su voz carecía de la convicción que había caracterizado sus decisiones durante el año anterior. Las terminaciones tendrían que ser efectivas dentro de 2 semanas, continuó Sofía. He preparado los paquetes de indemnización según lo que podemos permitirnos, que honestamente no es mucho. Leonardo miró los nombres en la lista y cada uno le era familiar. Ahora había hecho el esfuerzo de conocer a cientos de sus empleados personalmente durante el año anterior. Sabía sobre sus familias, sus sueños, sus luchas financieras. Dame 48 horas, dijo finalmente. Leonardo, intervino David Wilson, el presidente del consejo. Entiendo que esto es difícil, pero demorar la decisión no va a cambiar la realidad matemática. 48 horas, repitió Leonardo con firmeza. Esa noche, Leonardo se encontraba una vez más en su penthouse, pero esta vez no podía siquiera acercarse a las ventanas. Ver la ciudad desde esa altura, sabiendo que iba a destruir las vidas de más de 1000 familias, era más de lo que podía soportar. Su teléfono sonó. Era Isabela. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Aunque ahora trabajaba en la Cancillería y vivía una vida completamente diferente, habían mantenido contacto regular. Terrible, admitió Leonardo. Isabela, creo que todo lo que construimos el año pasado va a colapsar. Le explicó la situación, los números implacables, la imposibilidad aparente de encontrar una solución que no involucrara despidos masivos. ¿Has considerado todas las opciones?, preguntó Isabela cuando terminó. Todas las opciones tradicionales, sí. ¿Qué hay de las opciones no tradicionales? Ricardo se quedó callado durante un momento. ¿Qué quieres decir? Durante este año has construido algo más valioso que solo una empresa rentable. Has construido una comunidad de personas que creen en usted y en lo que representan. Has considerado pedirles ayuda a los empleados para salvar sus propios trabajos. No para salvar sus trabajos, corrigió Isabela, para salvar su empresa, para salvar su comunidad. La idea era tan radical que Leonardo inicialmente la descartó, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Durante el año anterior había aprendido que sus empleados no eran solo trabajadores, eran personas inteligentes y creativas, con ideas y perspectivas valiosas. Al día siguiente, Leonardo hizo algo que ningún CEO en la historia de la empresa había hecho.
Convocó una reunión de toda la empresa. No solo los ejecutivos, no solo los gerentes, sino cada empleado, desde los conserjes hasta los vicepresidentes. El auditorio de la empresa estaba lleno cuando Leonardo subió al escenario esa tarde. Pudo ver caras familiares en la multitud. Elena del elevador, Carmen López con su bebé de 6 meses, Mateo del restaurante que ahora trabajaba en su departamento de relaciones públicas, cientos de personas cuyas vidas había llegado a conocer y valorar. Quiero hablarles honestamente sobre la situación de nuestra empresa, comenzó Leonardo, y su voz se transmitió a través del sistema de sonido a cada rincón del auditorio. Durante los siguientes 30 minutos explicó la crisis financiera con el mismo nivel de detalle que habría usado en una reunión del consejo directivo. No ocultó nada, no suavizó los números, no minimizó la gravedad de la situación. Según los modelos tradicionales de negocio, concluyó, la única solución sería despedir a 1000 de ustedes. Pero durante el último año hemos aprendido que no somos una empresa tradicional. Somos una comunidad y creo que juntos podemos encontrar una solución que nadie de nosotros podría encontrar solo. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, lentamente, las manos comenzaron a levantarse por todo el auditorio. Señor Leonardo, dijo Carmen López poniéndose de pie con su bebé en brazos. ¿Qué pasa si todos aceptamos una reducción de salarios temporaria hasta que la economía mejore? Yo estaría dispuesto a trabajar horas extras sin pago adicional por unos meses, añadió José Martínez desde el departamento de mantenimiento. ¿Qué tal si vendemos algunos de nuestros activos no esenciales?, sugirió Ana Rivera, una contadora que nunca había hablado en una reunión antes. Podríamos ofrecer servicios de consultoría basados en nuestro modelo de transformación organizacional, propuso el doctor Fernández, quien había sido contratado como el nuevo director de recursos humanos. Durante las siguientes 3 horas, las ideas fluyeron desde cada rincón del auditorio. Empleados que nunca habían tenido voz en las decisiones corporativas ofrecían soluciones creativas, sacrificios personales y estrategias innovadoras. Al final de la reunión, habían desarrollado un plan de supervivencia completamente único. Reducciones salariales temporales aceptadas voluntariamente por el 90% de los empleados, una reorganización creativa de responsabilidades laborales, la venta de activos no esenciales y el lanzamiento de 3 nuevas líneas de negocio basadas en ideas generadas por empleados de nivel medio. ¿Funcionará?, preguntó Sofía Álvarez después de que el auditorio se había vaciado y solo quedaban los miembros del consejo directivo. Leonardo miró los cálculos que habían hecho durante la reunión. Los números eran ajustados, no había margen para error, pero matemáticamente era posible. Tiene que funcionar, respondió. Pero su voz tenía una calidad diferente ahora. No era la arrogancia ciega de antes, sino algo más profundo. Fe genuina en las personas que habían elegido luchar junto a él. David Wilson negó con la cabeza, claramente escéptico. Leonardo, esto es una locura. ¿Estás apostando el futuro de la empresa en sentimientos y buenas intenciones? No, corrigió Leonardo mirando directamente a Wilson. Estoy apostando en la inteligencia colectiva y el compromiso genuino de 6,000 personas que han decidido que esta empresa vale la pena salvar. ¿Y si falla?, preguntó Wilson. ¿Y si en 3 meses te das cuenta de que el plan no funciona y tienes que hacer despidos de emergencia de todos modos? Leonardo permaneció callado durante un largo momento, considerando la pregunta. Era una posibilidad real, y las consecuencias serían devastadoras no solo financieramente, sino para la confianza que había construido con sus empleados. Entonces, fallaré habiendo intentado hacer lo correcto, dijo finalmente, y eso es algo con lo que puedo vivir. Las siguientes semanas fueron las más intensas en la historia del Grupo Vargas. El plan que
habían desarrollado requería una coordinación perfecta y un nivel de compromiso que iba más allá de cualquier cosa que la empresa hubiera pedido antes a sus empleados. Carmen López, a pesar de tener un bebé de 6 meses, se ofreció como voluntaria para trabajar horarios extendidos en el nuevo departamento de consultoría organizacional. Elena del Elevador sugirió optimizaciones en los protocolos de seguridad del edificio que ahorraron miles de dólares mensuales. José Martínez desarrolló un programa de mantenimiento preventivo que redujo los costos de reparación en un 40%. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en la cultura de la empresa. Por primera vez en su historia, cada empleado se sentía genuinamente invertido en el éxito de la organización. No trabajaban solo por un salario, trabajaban por una comunidad que habían ayudado a crear y que habían elegido proteger. Leonardo, por su parte, experimentó algo que nunca había sentido antes: verdadero liderazgo, no el tipo de liderazgo que viene del poder o la autoridad, sino el tipo que emerge cuando las personas eligen seguirte porque creen en la visión que compartes. 2 meses después de la reunión del auditorio, Sofía Álvarez entró a la oficina de Leonardo con una expresión que él no pudo interpretar. ¿Buenas o malas noticias?, preguntó, preparándose para cualquier cosa. Increíbles, respondió Sofía, y por primera vez desde que la había conocido, estaba sonriendo. No solo alcanzamos nuestros objetivos de ahorro de costos, sino que los superamos en un 15%. Y Leonardo, nuestros ingresos han aumentado en un 22% respecto al mismo periodo del año anterior. Leonardo se quedó sin palabras. ¿Cómo es eso posible? La productividad ha aumentado dramáticamente. Cuando las personas sienten que son valoradas y que su trabajo importa realmente, dan más de sí mismas. Además, las nuevas líneas de negocio que desarrollamos están generando ingresos que no habíamos anticipado. Esa noche, Leonardo llamó a Isabela para compartir las noticias. «No me sorprende», dijo ella, y pudo escuchar la sonrisa en su voz. «¿Recuerda lo que le dije esa primera noche sobre ver a las personas como personas?» Sí, cuando las personas sienten que son vistas y valoradas, no solo dan lo mínimo requerido, dan todo lo que tienen para ofrecer. «Isabela», dijo Leonardo, sintiendo una emoción que no podía nombrar completamente. «Creo que finalmente entiendo lo que significa realmente el éxito». ¿Y qué es? No es lo que acumulas para ti mismo, es lo que construyes para otros y la diferencia que haces en sus vidas. Hubo un silencio cómodo en la línea antes de que Isabela respondiera. «Señor Leonardo», dijo suavemente, «creo que ya no necesita mis servicios como consultor. Se ha convertido en el hombre que siempre tuvo el potencial de ser». 3 años después de aquella noche fatídica en el Mirador del Valle, Leonardo se encontraba una vez más en el mismo restaurante, pero esta vez no estaba allí para impresionar a socios comerciales o para demostrar su estatus. Estaba celebrando algo mucho más significativo: el 3er aniversario de la transformación del Grupo Vargas y el lanzamiento oficial de la Fundación Vargas Rojas para el desarrollo profesional de trabajadores. La mesa estaba llena de personas que habían formado parte de su viaje. Isabela, ahora embajadora adjunta de Chile en Japón, había volado especialmente para la ocasión. Carmen López, quien se había convertido en la directora del nuevo Departamento de Bienestar Familiar de la empresa. Elena González, que había regresado a estudiar ingeniería con una beca completa, financiada por la empresa, y ahora trabajaba como supervisora de sistemas de seguridad. Y Mateo, que había dejado su trabajo en el restaurante para unirse al equipo de relaciones públicas del Grupo Vargas. «Cuando miro alrededor de esta mesa», comenzó Leonardo levantando su copa de vino, «veo algo que nunca pensé que sería posible. Veo una familia muy rara», bromeó Carmen, «donde el patriarca solía ser un completo». Se detuvo sonriendo. «¿Puedes decirlo?», rió Leonardo. «Era un completo idiota arrogante».
Lo era, confirmó Isabela con una sonrisa. Pero las personas pueden cambiar y tú eres la prueba viviente de eso. La conversación fluyó naturalmente durante la cena, mezclando recuerdos del pasado con planes para el futuro. Leonardo escuchó más de lo que habló, una habilidad que había tardado años en redesarrollar. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Elena mientras compartían el postre. El grupo Vargas ahora es más rentable que nunca, pero ya no se siente como si el dinero fuera lo más importante. Porque no lo es, respondió Leonardo sin dudarlo. Descubrí que cuando tratas a las personas bien, cuando las valoras realmente, todo lo demás se cuida solo. No fue solo suerte, observó Mateo. Requirió que cambiaras completamente tu forma de ver el mundo. Y no fue fácil, añadió Carmen. Hubo momentos durante ese primer año en que pensé que ibas a volver a tus viejos hábitos. Yo también lo pensé, admitió Leonardo. Especialmente durante la crisis económica, habría sido muy fácil justificar un regreso a los métodos antiguos. ¿Qué te impidió hacerlo?, preguntó Isabela, genuinamente curiosa. Leonardo consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que fue darme cuenta de que la persona que había sido durante todos esos años no era realmente yo. Era una máscara que había usado porque pensé que era lo que se esperaba de mí para tener éxito. ¿Y quién eres realmente? La pregunta vino de Elena y fue formulada con la familiaridad de alguien que había visto la transformación de primera mano. Soy alguien que se dio cuenta de que el verdadero poder no viene de estar por encima de otros, sino de ayudar a otros a elevarse, respondió Leonardo. Soy alguien que aprendió que la dignidad no es algo que se gana acumulando riqueza, sino algo que se gana tratando a cada persona con respeto. Y soy alguien, añadió con una sonrisa, que nunca volverá a juzgar a una persona por su trabajo o apariencia. Isabela levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por las lecciones difíciles, añadió Carmen. Por la humildad, contribuyó Elena. Por el coraje de cambiar, dijo Mateo. Y por recordar que cada persona que conocemos lleva dentro historias que nunca imaginaríamos, concluyó Leonardo. Brindaron juntos y por un momento el elegante restaurante se llenó con la calidez de conexiones humanas genuinas. Más tarde, esa noche, después de que los demás se habían ido, Leonardo e Isabela caminaron por las calles de Santiago. La ciudad brillaba a su alrededor, llena de vida y posibilidades. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Isabela mientras caminaban. De haber sido tan directa conmigo esa noche en el restaurante. ¿Arrepentirme de la mejor lección de mi vida? Leonardo negó con la cabeza. Jamás. ¿Tú te arrepientes de haber arriesgado tu trabajo para defender tu dignidad? No, pero debo admitir que nunca imaginé que terminaría en esto. ¿En qué? En una amistad con el hombre que intentó humillarme. En ver a ese hombre convertirse en alguien que respeto genuinamente. Se detuvieron frente a un semáforo y Leonardo miró hacia Isabela con gratitud profunda. Isabela, durante años pensé que el éxito se medía en términos de cuánto dinero tenía, cuánto poder ejercía, cuánto respeto me tenían, o creía que me tenían. Pero ahora entiendo que el verdadero éxito se mide en términos de cuántas vidas has tocado positivamente, cuántas personas son mejores porque tú existes en sus vidas. Y has tocado muchas vidas, observó Isabela. No solo a través de los empleos que has salvado o las políticas que has implementado, sino a través del ejemplo que has establecido. Otras empresas están empezando a adoptar el modelo Vargas de liderazgo humanizado. Es extraño, reflexionó Leonardo. Pasé décadas tratando de construir un legado basado en el poder y la riqueza, pero mi verdadero legado será sobre algo completamente diferente. ¿Qué será? Será sobre recordar que detrás de cada trabajo, cada función, cada título, hay una persona con sueños, miedos, esperanzas y historias que merecen ser conocidas y respetadas. El semáforo cambió a verde y continuaron caminando.
A medida que se acercaban al final de la cuadra, Isabella se detuvo y se volvió hacia Leonardo. «Hay algo que quiero decirte», comenzó, y su voz tenía una cualidad diferente. «Esa noche, en el restaurante, cuando me trataste tan mal, una parte de mí quería responder con la misma crueldad. Quería humillarte como tú me habías humillado. ¿Por qué no lo hiciste? Porque mi madre me enseñó que la forma en que tratamos a otros, especialmente cuando tienen el poder de lastimarnos, revela quiénes somos realmente en nuestro corazón. No quería ser alguien que devuelve el mal por mal». «Tu madre tenía razón», dijo Leonardo suavemente, «y su sabiduría no solo te salvó a ti de convertirte en alguien que no querías ser, sino que me salvó a mí también». «¿Cómo? Si me hubieras humillado esa noche, probablemente habría racionalizado mi comportamiento como una reacción defensiva justificada, pero tu dignidad, tu compasión incluso frente al irrespeto, me forzó a confrontar quién era realmente, sin excusas ni justificaciones». Se quedaron parados bajo las luces de la calle, dos personas cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más inesperada. «Leonardo», dijo Isabella finalmente, «¿sabes cuál es la parte más hermosa de toda esta historia? ¿Cuál? No es solo que tú hayas cambiado. Es que tu transformación ha creado ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Cada empleado que has tratado con respeto, ahora trata a otros con más respeto. Cada política humanitaria que has implementado inspira a otras empresas a hacer lo mismo. Cada acto de compasión que has mostrado enseña a otros que el éxito y la decencia no son mutuamente excluyentes». Leonardo sintió una emoción profunda llenando su pecho. Durante años había perseguido un tipo de inmortalidad a través del poder y la riqueza, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera inmortalidad venía de las vidas que tocas y las formas en que el mundo se vuelve un poco mejor, porque tú estuviste en él. «Gracias, Isabella», dijo simplemente, «por todo». «Gracias a ti», respondió ella, «por demostrar que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre tuviste el potencial de ser». Mientras se despedían esa noche, Leonardo se quedó parado bajo las estrellas, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con tal arrogancia y había terminado con tal humildad. Había aprendido que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de servir a otros. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en relaciones significativas y diferencias positivas en las vidas de otros. Y sobre todo, había aprendido que cada persona que conocemos, sin importar su trabajo, su apariencia o su estatus aparente, lleva dentro una historia única y valiosa que merece ser conocida y respetada. Al caminar hacia su auto esa noche, Leonardo sonrió al pensar en todas las vidas que había tocado y todas las que aún tocaría. Su transformación había comenzado con una lección de humildad, servida por una camarera sabia, pero había florecido en algo mucho más grande, una revolución silenciosa de compasión que se extendía mucho más allá de las paredes de su empresa. El verdadero éxito, había aprendido, no se trataba de llegar a la cima a expensas de otros, sino de ayudar a tantas personas como fuera posible a alcanzar su propio potencial. Y en esa realización, Leonardo Vargas había encontrado no solo el éxito que había estado buscando toda su vida, sino algo mucho más valioso. Había encontrado paz consigo mismo y propósito en su existencia. La verdadera grandeza no se mide por lo alto que puedes elevarte, sino por cuántas personas puedes ayudar a elevarse contigo. Si esta historia extraordinaria te emocionó y cautivó, regálanos tu like. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Difunde este contenido entre las personas que conoces y cuéntanos qué te pareció en la sección de comentarios. Tu participación es fundamental
para que podamos continuar trayéndote más relatos fascinantes como este. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y drama.